Este es el 8º episodio de nuestra historia del Imperio Bizantino. Nos encontramos todavía en la temporada en la que hacemos un sobrevuelo cronológico sobre la vida milenaria de este imperio. En el episodio anterior estuvimos hablando de la gran catástrofe del año 1204, cuando los cruzados se toman la ciudad de Constantinopla y van a generar una ruptura de la que el imperio nunca se va a recuperar. En esta ocasión hablaremos de aquella dinastía que logró recuperar durante un tiempo la capital del imperio bizantino, Constantinopla, la dinastía de los Paleólogos. Y lo que quisiera que entendiéramos acá es que esta es la última dinastía y es entonces los últimos siglos de su existencia. Para eso vamos a hablar de 3 temas principales. Primero, hablaremos del breve respiro bizantino después de la recuperación de la ciudad por parte de los paleólogos. La segunda parte será dedicada al regreso de las grandes dificultades del imperio. Y finalmente llegaremos en la tercera parte a la agonía y muerte de Bizancio. Empecemos con la primera parte, el breve respiro bizantino. La victoria de Miguel VIII Paleólogo, cuando recupera la gran capital bizantina Constantinopla, es absolutamente fabulosa, pero la situación realmente no es tan favorable. La reconstrucción de una ciudad devastada como Constantinopla no es nada fácil y sobre todo va a pesar en las finanzas del imperio, al igual que la necesidad de pagar a los funcionarios y al ejército imperial. Además de esto, varias regiones que son gobernadas por familias bizantinas se niegan a someterse al poderío y al prestigio de Constantinopla. Estoy hablando de Trebisonda, de Épiro. Y por eso, la obediencia a la capital deja de ser algo natural por primera vez en 1000 años. Lo que queda de los principados francos, de los principados creados por los cruzados, recibe el apoyo del rey de Sicilia, el famoso Carlos de Anjou, que ahora será un rival de los bizantinos. Por eso Miguel VIII recurre primero a la diplomacia para tratar de contrarrestar este poderío del rey de Sicilia, intentando acercarse a la Iglesia católica, pero esto genera un rechazo profundo entre el clero y la población bizantina, y además de todo esto, este esfuerzo hace que se distraiga de ese lugar prioritario en la vida del imperio que era Asia Menor. Finalmente, el emperador muere en el año 1282 antes de lograr asegurar su dominio sobre la región. Simultáneamente, varios principados turcos empiezan a reforzarse, sobre todo unos turcos liderados por un guerrero llamado Osman en Bitinia, una antigua región de Asia Menor, que dará nacimiento al Estado otomano. ¿Sí? El Estado otomano es fundado por Osman y el proceso de creación de este Estado va a hacer que la población de Asia Menor empiece a alejarse de Constantinopla también y empiece a ver los intentos expansionistas de Miguel VIII como algo negativo. Su hijo, Andrónico II, no logra tampoco reunir las fuerzas necesarias para mantener esta recuperación bizantina, básicamente por una profunda desconfianza hacia los jefes militares del ejército bizantino, y esto lo lleva a llamar a mercenarios europeos, en particular mercenarios catalanes, que llegan a Bizancio, derrotan fácilmente a los turcos, pero se retiran cuando el emperador no logra reunir el dinero para pagarles, y con esto pasarán a Grecia y crearán un principado catalán en este lugar. Por el lado de los otomanos, se van a tomar fácilmente 2 ciudades importantísimas, Éfeso y Esmirna. La resistencia va a ser muy dura en Bitinia, pero finalmente los otomanos logran instalar su capital en la antigua ciudad de Bursa, que será el epicentro de su nueva administración y de su expansión. Para el año 1337
ya han expulsado completamente a los bizantinos de Asia Menor, donde se había replegado a buena parte de la aristocracia. Ahora el imperio es solamente europeo. Pasemos a la segunda parte, las dificultades que regresan. La situación va a continuar agravándose y sobre todo se va a poner delicada tras la rebelión de una serie de aristócratas en contra de Andrónico II, liderados por un personaje llamado Juan Cantacuzeno, que eligen como líder de su revuelta al nieto del viejo emperador Andrónico y que será el futuro emperador Andrónico III. Esto lleva a una guerra civil en 1328. Andrónico III, el joven, el nieto rebelde, entra a la ciudad y logra arrestar a su abuelo para encerrarlo el resto de su vida en un monasterio. El nuevo emperador logra instaurar su autoridad, no solamente en la capital, sino en otras regiones como Tesalia y el Épiro, además de rechazar varios ataques búlgaros, restableciendo la continuidad territorial bizantina entre Constantinopla y el Adriático, pero sin recuperar lugares importantes como el Peloponeso y el sur de Grecia. La prosperidad de estas regiones, que hubiera podido hacer que el imperio se recuperara, sobre todo los puertos de la región, no permite mejorar la situación financiera porque la fidelidad de los aristócratas se va a pagar con concesiones fiscales en estas regiones que se vuelven hereditarias y que van a golpear profundamente los ingresos del Estado. Andrónico III se prepara para expulsar a los latinos del Peloponeso cuando muere repentinamente en el año 1341, dejando a su esposa Ana de Saboya como regente de su hijo, que es aún menor de edad, Juan V. Esto lleva a una segunda guerra civil. Ana de Saboya intenta controlar el poder, pero ese aristócrata rebelde que ya mencionamos, Juan Cantacuzeno, se vuelve a rebelar y sale vencedor en el año de 1347, pero durante toda esta guerra civil, cada uno de los campos hace un llamado a tropas extranjeras, algunos traen tropas serbias, otros traen tropas turcas, y esto convierte a los extranjeros en árbitros de los asuntos internos bizantinos. De ahí que alguien como el rey Esteban Dušan de Serbia aproveche esta situación y se tome Macedonia y Tesalia y se haga proclamar además Basileus de Serbia y Rumania, es decir, emperador de Serbia y Rumania. Mientras todo esto sucede, la peste negra golpea la capital. Venecia y Génova están en plena competencia por el control del Mediterráneo e impiden la reconstitución de la flota bizantina, que sería un factor negativo para su expansión por el Mediterráneo. Y en 1354, es el hecho tal vez más importante, se produce un violento terremoto que destruye las murallas de la fortaleza de Galípoli, una fortaleza que protegía el paso de Asia hacia Europa. Y esto va a hacer que los turcos, que de hecho estaban del otro lado de los Dardanelos viendo la fortaleza de Galípoli, de repente llega el terremoto y se cae en la fortaleza, aprovechen para hacer un desembarco en Europa y por primera vez pongan pie sobre este continente, llevando a la constitución de ese futuro gran imperio otomano. En Europa ya no hay ninguna potencia que pueda resistir al desembarco turco. Esteban Dušan, de hecho, que sería tal vez el rey que podría contrarrestar este efecto, muere en 1355. Y desde 1371, la capital turca vuelve a cambiar. Ya no estará en Asia, ahora estará en Europa, en una antigua ciudad europea llamada Adrianópolis o Edirne en turco, permitiéndoles a los turcos derrotar definitivamente a los serbios, sobre todo tras la batalla de Kosovo del año 1389. Todo lo que queda de los estados cristianos de la región se vuelve rápidamente una serie de estados vasallos del sultán otomano. El imperio bizantino se ha reducido a unos pocos territorios separados entre ellos, dependientes de las decisiones tomadas por un sultán otomano.
Los otomanos bloquean Constantinopla en 1396. Los bizantinos intentan buscar ayuda de Occidente, pero no logran nada concreto. Aparte del emperador, nadie más cree en la supervivencia del imperio. La única ayuda posible es Occidente, pero la condición es difícil. Es el sometimiento religioso a Roma. Y estas amenazas católicas producen el efecto contrario, llevando a un repliegue identitario de la fe ortodoxa. El nuevo emperador Juan VIII llega al trono en 1425 y viaja en persona junto con el patriarca de Constantinopla y varios intelectuales para participar en el concilio de Ferrara y Florencia de 1439. Acepta, de hecho, la unión de las dos iglesias, la ortodoxa y la católica, pero la población y el clero se oponen violentamente. Muchos intelectuales, sabiendo o sintiendo ya la caída, parten con libros y con la cultura bizantina para refugiarse en las ciudades de Italia, y de ahí va a venir el Renacimiento italiano. Otros deciden quedarse y morir dignamente junto con la civilización bizantina. El último ejército occidental es completamente destruido en la batalla de Varna de 1444. Pasemos a la tercera parte, la agonía del imperio. La capital tiene la soga al cuello. Tesalónica cae definitivamente en 1430. Solo quedan las murallas de Constantinopla, el último bastión a defender. En 1451 surge un nuevo sultán, Mehmed I, que debe enfrentar una oposición interna, porque tan solo tiene 19 años y muchos están convencidos que no está en condiciones de gobernar, y por eso necesita justificar su poder. Y se le va a ocurrir la idea de lanzarse a la conquista definitiva de Constantinopla. Lo primero que va a hacer es cortar la vía del Bósforo con una inmensa fortaleza que hasta el día de hoy se ve en Estambul, Rumeli Hisar, y en abril de 1453 forja una inmensa artillería, la más grande del mundo, para empezar el asedio de la capital de Constantino. Hace transportar su flota por tierra para lanzarla en el Cuerno de Oro, en el mismísimo puerto dorado de la ciudad, asegurando la asfixia de la capital bizantina. Los bizantinos ya no tienen escapatoria. Solo un contingente genovés defiende la ciudad. El martes 29 de mayo de 1453, las tropas del sultán abren una brecha en la muralla y entran por la puerta de San Romano a la carga en la ciudad. Constantino XI, el último emperador romano de la historia, sale al combate y muere ante los genízaros. La ciudad es sometida y va a vivir un breve saqueo acompañado de masacres e incendios que Mehmed ordena rápidamente detener. El 1 de junio, Mehmed el Conquistador entra a la ciudad con su caballo blanco espléndido, atravesando la vía principal de la ciudad y entrando montado a Santa Sofía para transformarla en una mezquita ese día. Ahora, el imperio será solamente un recuerdo, pero seguirá muy presente en la conciencia cristiana, porque los otomanos mismos asumen la cabeza de un imperio de vocación universal como el bizantino, adoptando muchas prácticas romanas, y su capital será la misma ciudad de Constantinopla. Lo que queda de la aristocracia bizantina se pone al servicio otomano y finalmente el Islam ha vencido al cristianismo. La imagen de la Constantinopla cristiana habitará hasta nuestros días en la conciencia colectiva como un fantasma de glorias pasadas de la última y más duradera capital del gran imperio romano. En nuestro siguiente episodio, el episodio 9, estaremos cambiando de temporada y de tema. Empezaremos a hablar del territorio en el imperio bizantino para que ustedes entiendan su diversidad, su particularidad y podamos ahora sí empezar a profundizar en diferentes áreas de la civilización bizantina.